Hola, bienvenido a la parte 2 de este grupo de vídeos de seguridad en Dataverse. En el primer vídeo hice una introducción a la serie de vídeos y como os prometí, en este vamos a ver en detalle los elementos de seguridad y vamos a entender cómo interactúan con los elementos de Dataverse. También te voy a enseñar cómo se comparten cómo se les da acceso a las aplicaciones Model Driven Apps y Canvas Apps. Vamos a entender lo que es el Privilege Check y el Access Check, la revisión de privilegios y de acceso que hace Dataverse. Y todo eso con pequeños ejemplos para que puedas entenderlo. Venga, ¿te quedas en este segundo vídeo? ¡Vamos allá! Si no has visto el primer vídeo de la serie de vídeos donde explicaba cómo iba a estructurarse, te recomiendo, aquí por arriba te voy a dejar el enlace, también en la descripción del vídeo, te recomiendo que le eches un vistazo. En el vídeo de hoy voy a ir directa al grano porque si no tendríamos para horas. Vamos a entender el modelo de seguridad, cómo funciona, cómo damos acceso a las aplicaciones y cómo se hacen las revisiones, cómo Dataverse realmente comprueba que ese usuario tiene permiso o no para ver ciertos elementos. Y luego vamos a ver los conceptos en el detalle, unidades de negocio o business units. A veces veréis que voy cambiando entre el español y el inglés, pero bueno, equipos, tipos de acceso, cómo se interactúan estos con los roles. No vamos a ver muy en detalle los roles de seguridad, hice una breve introducción en el primer vídeo, porque va a ser en el siguiente vídeo donde vamos a ver en detalle todos los privilegios, las matrices, los niveles de privilegio que se pueden tener, pero ya veréis que os voy a ir introduciendo, porque cuando hablemos de las unidades de negocio, esto tiene muchísimo que ver. Vale, entonces, vamos allá. Antes de empezar a indagar, ¿no?, en los elementos de seguridad, cuando nosotros hemos creado una Canvas App y una Model Driven App, ¿cómo damos acceso a un usuario a estas aplicaciones? Ya comenté en el primer vídeo que el funcionamiento es un poco distinto, ¿no? La Model Driven App al final no deja de ser un mapa, un árbol que engloba distintas tablas de Dataverse y te las muestra con formularios y vistas. Por lo tanto, si no tienes como mínimo privilegios para ver esas tablas, vamos mal. Para Canvas App funciona distinto, pues la app como tal es una aplicación que se puede conectar a otros datos. Tú puedes tener una app en un entorno de Dataverse con base de datos en Dataverse, pero quizás tus datos vienen de otra fuente de datos. Pues no tendrías por qué crear roles de seguridad específicos para las tablas de Dataverse, pero veremos que vas a tener que hacer algo más. Vamos a diferenciar entonces las dos maneras de acceder. La primera es para las Model Driven Apps. Veremos que las Model Driven Apps se pueden compartir con roles de seguridad. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona que se le asigne ese rol de seguridad automáticamente podrá acceder a la aplicación. O podemos compartirlo con personas específicas y asignarles este rol de seguridad. Fulanito va a poder acceder en esta aplicación como usuario básico, como manager, como agente, como cualquier tipo de rol de seguridad que nosotros hayamos especificado. Entonces vemos que al final las Model Driven se pueden llegar a controlar por roles de seguridad como tal. Ahí veremos que todo se va escalando, ¿no? Porque también veréis que os voy a comentar que los equipos se les puede asignar roles de seguridad. Y entonces entraríamos en la pregunta, ¿cómo gestionar mejor el acceso a una Model Driven App sin que sea de manera individualizada? Intentamos siempre, cuando hablamos de seguridad, no ir a individualizar los privilegios por usuario, sino intentar hacerlo como una plantilla, ¿no? Es decir, no vamos a mirar a Pablo, a Domingo, a Laura y a Rebeca, sino que vamos a ver, de acuerdo, ¿qué tienen en común estos usuarios? O puede ser que en el futuro haya otros usuarios que necesiten los mismos privilegios. Por eso siempre intentaremos agruparlo de algún modo. Y ya voy tirando estos comentarios porque cuando hablemos de buenas prácticas, que va a ser en los posteriores vídeos, pues obviamente será importante recordarlo. Las Canvas Apps funcionan un poco distinto. En las Canvas Apps lo podemos compartir con personas específicas, es decir, con menganito, fulanito, menganita, fulanita,
Y le podemos dar el rol de lectura de la aplicación o de copropietario, co-owner que se llama, ¿no?, de la aplicación. Y a partir del co-owner podemos especificar pues, si tiene un derecho o no tiene los otros derechos. Pero solo tiene dos opciones. O puedes usar la aplicación o además puedes administrar y editar la aplicación, ¿no? A la hora de compartir lo vamos a poder también compartir como con la Model Driven o con personas específicas o con grupos de seguridad, que lo mismo, vamos a poder decir pues todas las personas que pertenezcan a este grupo de seguridad, que ya veremos cuáles se aceptan, van a poder tener permisos o de lectura o de escritura. Estas serían las maneras que se pueden dar acceso. Os lo voy a enseñar ahora mismo directamente en la aplicación. Tengo una solución en un entorno mío en el que tengo 2 Canvas Apps y una Model Driven App. Veréis que os voy a enseñar cosas muy rápido. Para la Model Driven App, que sería un poco más complejo, ¿no? Cuando nosotros le damos a Share, compartir, tenemos 2 opciones. La primera es que la propia app podemos definir qué roles de seguridad, tanto de los que hemos creado personalizados por nuestra parte o que vienen personalizados por Dataverse, como los que vienen estándares, ¿no?, out of the box, pueden acceder a esta aplicación. Es decir, automáticamente todos los System Customizers de este entorno van a poder acceder a esta aplicación. O toda la gente que yo le asigne, pues en este caso el App Opener, que no sería una buena práctica, pero bueno, luego explicaré los roles para qué se utiliza van a poder acceder a esta app, ¿no? Lo siguiente que yo podría hacer, por ejemplo, vamos a buscar, tengo a mi compañero Batman, es acceder a un usuario o a un grupo de seguridad y darle acceso. Cuando yo le doy acceso a la Model Driven App, vale, lo que me pregunta es, de acuerdo, como al final la Model Driven App no deja de ser tablas de Dataverse, me tienes que decir cuáles de los roles que has seleccionado que pueden acceder a esta app va a tener Batman, va a tener Bruce Wayne, porque si no le das un acceso, no va a tener acceso a los datos, ¿no? Esto es muy claro. Por ejemplo, os voy a enseñar, pues Henrietta, que la tengo aquí, he compartido con ella esta aplicación y le he dado 2 usuarios, uno que es el App Opener y el otro el Basic User, para tener estos roles de seguridad. Luego ya os digo, vamos a hablar de los equipos, de las unidades de negocio, pero para que veáis, de una manera muy sencilla, yo puedo compartir así una aplicación, como también puedo compartirla con un grupo, o al revés, un rol de seguridad. Así sería una Model Driven App. Como curiosidad, las Model Driven Apps no mandan enlaces al Outlook. Si alguna vez habéis compartido una Canvas App, manda un enlace, ¿no? María del Mar ha compartido esta aplicación contigo, pero las Model Driven Apps pues no funcionan así. Vamos a ver 2 ejemplos más. Uno con la Canvas App y vais a ver la diferencia para la experiencia de Henrietta cuando entra en una app o la otra. Las apps están en blanco, pero es para que veáis el formato de compartir. Aquí también le vamos a dar a compartir, ¿no? Y por ejemplo, salgo yo, Mariami, que soy el propietario, y vamos a buscar a mi compañera Henrietta otra vez. Cuando yo selecciono a Henrietta, puedo decir si simplemente le doy acceso a la aplicación o la hago co-owner, es decir, vas a ser copropietaria de esta aplicación y vas a poder editarla y compartirla también, etc. Bueno, podemos poner un mensaje, podemos poner una imagen, aquí es más personalizable, ¿no? Me imagino que también con las Model Driven Apps poco a poco irán con ello. Y me muestra un disclaimer, ¿no? Me dice un aviso, me dice, oye, vigila que no solo, esto es para compartir la app, pero tienes que asegurarte que compartes también los datos que tiene la app. Pero esta app, ya os adelanto, que no tiene datos de ningún tipo. Es una app plana, llana, no tiene absolutamente nada. Así que yo le doy a compartir. Y ahora mismo Henrietta va a tener acceso a esta aplicación. Vamos a garantizar el acceso. Perfecto. Pues ya estaría. Lo que voy a hacer para ir más rápido es copiar directamente el enlace de acceso a la app en vez de tener que abrir el correo de Henrietta y todo. Y aquí voy a actuar como Henrietta. Tengo un explorador privado. Veis que tengo la sesión de Henrietta iniciada y vamos a darle acceso por primera vez a esta aplicación. Como veis, la aplicación está en blanco, ya os lo digo. No tenía ningún problema. Me dice obviamente pues que el entorno, si aquí hubiese apps, puedo acceder a la app y ya está.
resuelto. Se me ha dado acceso, yo puedo acceder. Vamos al segundo escenario. Tengo una Canvas app que está conectada a una tabla de Dataverse, ¿de acuerdo? Que la tengo aquí en esta misma solución, pero yo no le he dado acceso a Henrietta a esta tabla de Dataverse con ningún rol de seguridad ni nada. Nada. Entonces voy a proceder con lo mismo. Voy a coger, voy a compartir. Vengo aquí también. Me dice que necesitan ciertas licencias. Henrietta ya tiene licencias. Y mirad, aquí ya me permite, me dice, escúchame, tienes una tabla que está enlazada a esta Canvas app y le tienes que asignar un rol de seguridad para que pueda acceder a la tabla. Bueno, vamos a suponer que yo soy un poco desastre y no lo hago. Deberíamos hacerlo, lo mismo que hemos hecho en la Model Driven App, decir, bueno, ¿cuál es el rol que tiene Henrietta sobre esta tabla? Y simplemente le voy a dar a compartir, sin darle ningún rol. Henrietta ya puede acceder a la Canvas App como un usuario más. Bueno, pues vamos a copiar el enlace y me voy al perfil de Henrietta, que es este. Voy a cerrar la otra Canvas App y voy a entrar al enlace de esta Canvas App. Y cuando yo entro, no veo que tenga a Henrietta ningún problema. ¿Por qué? Porque la Canvas App no nos notifica de que hay una conexión establecida. El problema sería si en esta Canvas App, pues ahora mismo yo estuviera cargando los datos de Dataverse, ¿no? Nos saldría un aviso arriba con color rojo de usted no tiene permisos para ver los elementos que se están mostrando en la aplicación. Pero como veis, Henrietta puede seguir accediendo a la aplicación. No verá los datos, ya os lo adelanto, pero pueda seguir accediendo a la aplicación. Entonces no hay restricción para las Canvas Apps como sí que la habría en la Model Driven App. La Model Driven App será un poco más complejo y luego os lo voy a enseñar, pero bueno, esta sería la manera rápida de compartir unas y otras. De acuerdo, pues hemos compartido nuestra aplicación y hemos visto que unas tienen datos, otras no tienen datos. Ahora veréis por qué no os he enseñado la Model Driven App con Henrietta, sobre todo porque además es uno de los escenarios más típicos, los errores por acceso a tablas. Pero una vez ya tienen acceso a la aplicación, ¿qué hace ahora Dataverse, no? Y ahora ya me voy a enfocar más al acceso a las propias tablas. Esto en Model Driven Apps pasa desde el minuto 0, en Canvas Apps pasará en el momento en que vosotros tengáis una galería que está tirando, ¿no?, de datos, está leyendo datos de Dataverse. Lo primero que va a realizar es lo que se conoce un check, una revisión de privilegios. Si habéis trabajado con bases de datos, sabéis que los privilegios son los típicos CRUD, ¿no? El create, el read, son estos tipos de privilegios que tenemos sobre los datos. Entonces, la primera barrera de comprobación que hace Dataverse, y si habéis visto mi vídeo anterior de introducción, hace todos los checks, ¿vale? Si te ha compartido la app, tienes acceso, todo bien, tienes licencia. Vale, en ese momento en que estamos dentro de la aplicación, ¿qué es lo primero que hace? Comprobar qué privilegios tienes sobre la app, por ejemplo, sobre los datos. Por ejemplo, mi Model Driven App, luego lo veremos, tiene una cuenta, tiene esta tabla personalizada, tiene lo que sea. Lo primero que hace es, ¿qué acciones puedes hacer sobre estas tablas? En concreto, las que vienen añadidas. Y entonces necesitaremos pertenecer al rol, se nos tendrá que dar el rol que nos da acceso a estos datos o pertenecer al equipo en concreto que tiene ese rol asignado. Imaginad que yo tengo una Model Driven App que tengo una serie de tablas customizadas. Yo le doy acceso, como hemos visto, a la Model Driven App y yo le doy un acceso que se llama App Opener, hablaremos más en detalle de eso en los roles de seguridad, que es que te permite abrir una Model Driven App, pero yo no te doy ningún permiso de lectura sobre ninguna de las tablas que tendrías que incluyen en la Model Driven App. Ya os adelanto que es que ni siquiera las vería en el menú de la izquierda. Si yo he agregado en la Model Driven App X tablas y yo no tengo ni siquiera permiso de lectura sobre las tablas, no me va ni a dejar saber que en esa aplicación había esas tablas. Eso es lo primero que hace. Entonces, si a mí me mandan directamente una URL de una Model Driven App
que es un formulario, ¿no? Es el acceso directo a una cuenta, por ejemplo, ¿no? A un elemento en concreto de una tabla, la tabla cuentas o contactos, lo primero que hace Dataverse es, hey, a ver, ¿tienes permisos de lectura? No. Pues entonces, fuera. Lo siguiente que hace, ¿tienes permisos de lectura? Sí. Ah, ok, de acuerdo. Vamos a ver entonces si puedes acceder a esos datos. Porque claro, tienes permisos de lectura porque se te han concedido, pero tú puedes, y se supone que tú puedes leer, pues por ejemplo, puedo leer cuentas que sean mías, puedo leer cuentas que sean de la unidad de negocio, pero yo puedo leer. Entonces lo siguiente que hace el Dataverse es, de acuerdo, pero ¿qué nivel de privilegio tienes? ¿Qué acceso tienes a estos datos? Y es la segunda barrera de comprobación. ¿Tienes permisos de verdad para hacer esta acción? Ya no si no tienes el privilegio, tienes permisos, es tuyo ese elemento, se ha compartido contigo, perteneces al equipo que lo está gestionando, porque claro, tú quizás tienes permisos de lectura sobre cuentas que sean tuyas, por ejemplo, y el privilege check dice, de acuerdo, tienes permisos de lectura, pero luego vas al access check y dice, hey, pero solo si son tuyas y esta cuenta no es tuya, no eres el propietario, por lo que acceso denegado. El siguiente, tienes un rol de seguridad que se te ha sido asignado, por ejemplo, por un equipo, ¿no? Por ejemplo, pueden acceder a estas cuentas si pertenecen a este equipo en concreto, ¿de acuerdo? O más allá, más que el rol, la unidad de negocio, por ejemplo. Entonces el privilege check dice, de acuerdo, parece que tú tienes un rol que te permite acceder a cuentas de tu unidad de negocio o de tu equipo, pero esta cuenta no es de tu equipo, entonces acceso denegado. Y o si el elemento ha sido compartido conmigo. Los elementos, cuando hablamos de elementos, cómo se comparten los elementos, pues por ejemplo lo que hacemos es saltarnos un poco las reglas y eso lo veremos luego. Si resulta que por cualquier motivo tú no perteneces al equipo o tú no eres el dueño de ese elemento, yo lo que puedo hacer es compartirlo contigo y que ahora sí que tengas acceso a ese elemento, aunque por regla de seguridad tú no tengas acceso. Ahí es saltarnos un poco. Esto lo que hace es crear un nuevo registro, hay una tabla que se llama POA, ¿de acuerdo? Que es el Privilege Object Access, que lo que básicamente cada vez que comparten un elemento contigo lo que hacen es crear una nueva entrada en la tabla y es ahora Mar tiene acceso al contacto X, que se lo ha dado la persona Y que fue en tal día y con estos privilegios, con este privilegio en concreto. Y luego el siguiente acceso puede ser por jerarquía. Lo de la jerarquía lo vamos a ver luego un poco, voy a ir poco a poco, porque es complejo, ¿eh? Ahí cuando ya empezamos a mezclar todos, yo pertenezco a esta unidad de negocio, pero los elementos se han compartido con distintas unidades de negocio, pero tengo un manager, pero no la profundidad necesaria. Bueno, puede ser que por jerarquía, porque resulta que yo puedo acceder a todos los elementos de mis subordinados, por cómo se ha definido la jerarquía, quizás yo no tengo acceso directo a ese elemento, pero se me da un acceso heredado, ¿no? Que se dice, entonces, ¡pum!, perfecto, podría acceder. Para que veáis un poco el esquema, ¿qué es lo que hace Dataverse? El primer paso, ¿no? Hace el privilege check, que es lo que hemos hecho. Primero mira, ¿tienes privilegios? ¿Tienes tan siquiera un rol de seguridad de alguna manera asignado que te dé permiso para llegar a leer como mínimo esto o llegar a escribir si lo que estás intentando es modificar? No, pues acceso denegadísimo. Ese es el primer paso. Luego vamos poco a poco. ¿Eres el propietario? Sí. Si eres el propietario, te abrimos la puerta. No. Ok, puede ser que tengas privilegios heredados por que perteneces a un equipo, una unidad de negocio, eres el manager de fulanito. Sí, perfecto, privilegio, acceso permitido. No. Pues entonces la última comprobación es, ¿hay en la tabla de registros POA algo que concrete que alguien ha compartido ese registro contigo? Sí, acceso permitido. No. Entonces, nada, vas a recibir, ya lo veremos en los errores más comunes, vas a recibir el error de no se puede compartir contigo.
¿Vale? Una vez hemos entendido el privilege check y el access check, ¿de acuerdo? ¿Qué es, cómo funciona? ¿Cómo se comparte un elemento? ¿Y cuáles son los principales elementos de seguridad? Los vimos en el primer vídeo. Vamos a hablar de los bloques de seguridad. En el caso del access check, por ejemplo, siempre se comprueban todos. Y por lo que puede ser que tengas acceso a la aplicación por varios a la vez. Puede ser pues, que seas dueño, puede ser que pertenezcas a un equipo, puede ser que puedas acceder a un elemento pues porque la tabla es de tipo equipo y perteneces al equipo, pero es que además se te ha dado acceso de manera directa, además se te ha compartido el elemento. Lo que tenéis que entender es que siempre los accesos y los privilegios se suman entre ellos. Todo lo que se te ha sido asignado en Dataverse se suma y se te da lo que se conoce el rango más alto, el greatest, el highest. Si resulta que tienes lectura y escritura por parte de un rol de seguridad y se te ha sido asignado otro rol de seguridad que te permite acceso a esa columna en concreto y además a todo el entorno eres administrador, pues obviamente, ¿cuál es el rol más alto que se te aplica? Eres el administrador. Todos los demás roles son insignificantes para ti. Pero si hay un rol de seguridad que te da unos permisos y un rol de seguridad que te da otros permisos distintos, lo que se hace es siempre el que prevalece más alto. Estos bloques de seguridad los vamos a dividir en 5. Vamos a ver cómo se estructura la seguridad del entorno y cuáles son aquellos elementos que habíamos introducido en el primer vídeo, cuáles son los del elemento, es decir, si yo tengo la tabla de contactos. La tabla de contactos se usa mucho como ejemplo porque es de las estándares, está siempre ahí presente, además se utiliza en el 90% de las aplicaciones de contacto o cuentas, pero bueno. El elemento es el registro, ¿no? En inglés se llamaría el row, el registro, el elemento, para que nos entendamos. Vamos a ver de qué manera podemos securizar, es decir, aplicar seguridad a ese elemento. Luego tenemos la tabla. Hay tablas en Dataverse, antes se llamaban entidades, lo digo por si lo leéis por ahí. Las tablas, podemos aplicar seguridad a las tablas en concreto, pero es que además veremos que hay tablas que tienen un tipo de seguridad y veremos que hay tablas que tienen otro, y eso hará que en los roles de seguridad podamos establecer unos u otros. Luego las columnas, vamos a poder definir seguridad por columnas. Antes se llamaban field, campo, pero con el cambio de nombre, de acuerdo, columnas, tabla, columnas, entidades, campos. No solo vamos a poder securizar por elemento, por tabla, sino que además por columna. Vamos a poder decir, aunque tú tengas acceso a un elemento, seas el propietario, vamos a poder prevenir que tú ciertos campos los modifiques. Incluso podríamos llegar a prevenir que los leyeras. Y luego vamos a entrar al concepto de la jerarquía. Y es cuando todo se mezcla. Cuando todos esos bloques de seguridad que nos permiten gestionar la seguridad de elementos, de las tablas, de las columnas, se estructuran de un modo para dar respuesta a la jerarquía de las empresas. Venga, vamos al primero, a la seguridad del entorno. Recordad en el primer vídeo, es la primera barrera, ¿no? El acceso a un entorno se puede realizar de dos maneras. O a un usuario de manera individual. Tú eres fulanito y yo te doy acceso, te estoy agregando como usuario a este entorno, o podemos crear un grupo de seguridad de Microsoft Entra o de M365. Los grupos de seguridad se pueden administrar desde Azure, de tal manera que si entras en el grupo de seguridad, automáticamente entras en el entorno. Si se te quita el acceso al grupo de seguridad, automáticamente pierdes el acceso al entorno. Ahí hay cosas que vamos a hablar más en el siguiente vídeo, cuando os enseñe end-to-end, de inicio a fin, cómo diseñamos un modelo de seguridad y cómo les damos acceso a estos usuarios. Os voy a combinar grupos de seguridad, jerarquías, de todo. Y os voy a enseñar específicamente estos modelos. Pero de momento, introducción. Vamos a poder entrar o de manera individual o un grupo de seguridad, que cada vez que tú pertenezcas a este grupo de seguridad, automáticamente pertenezcas al entorno. Y además, sí o sí, necesitas un rol de seguridad. Esto es súper importante.
Yo puedo agregar a un amigo a un entorno de Dataverse con tablas de Dataverse, eso es importante, porque los roles de seguridad sirven para la base de datos. Si no tiene base de datos, no lo va a necesitar. Yo le doy acceso a mi compañero a un entorno de Dataverse y como yo no le dé un rol de seguridad, él no va a poder hacer nada. Además es que le va a decir que no ha sido asignado a un grupo de seguridad o a un rol de seguridad. Siempre le damos acceso al usuario y automáticamente le asignamos algo que de manera predeterminada le dé un rol de seguridad. O le asignamos un rol de seguridad directamente, o le asignamos a un equipo que tenga un rol de seguridad, o una unidad de negocio que tenga un rol de seguridad. Tenemos dos tipos de roles de seguridad. Tenemos los roles de seguridad personalizados o los predefinidos. Los personalizados, buenas prácticas, ya voy adelantando, siempre vamos a intentar utilizar esos. Son los que vamos a utilizar para dar acceso a ciertos datos y ciertas aplicaciones. Yo tengo un rol de seguridad que le va a dar acceso a unas aplicaciones y un rol de seguridad que le va a dar acceso a otras aplicaciones, por ejemplo. Luego tenemos los roles predefinidos. ¿Cuáles son los roles predefinidos? Tenemos el administrador del entorno, tenemos el administrador global, que lo puede hacer todo, tenemos el creador del entorno, que tendrá acceso a todas las aplicaciones y los flujos, pero no verá los datos, ¿de acuerdo? El creador del entorno o creador de entorno no va a poder hacer eso. Luego tenemos el App Opener, que es el que habéis visto antes. Es un rol predefinido que lo que se hace es, se utiliza para crear tus propios roles cuando creas aplicaciones. Es un rol que ha creado Microsoft, que es como el rol mínimo que tiene que tener alguien para poder abrir una aplicación, por eso se llama App Opener. Lo que vamos a hacer cuando creemos nuestros roles es copiarlo, vamos a copiar los privilegios y añadirle lo que necesitamos o no, o dejarle eso. Entonces, de manera habitual es el que se asigna para, vale, todo el mundo que tenga este rol va a poder acceder a esta aplicación. Luego, un usuario básico que se utiliza para dar acceso de lectura a las tablas principales y poder abrir cualquier aplicación del entorno. Importante también, el basic user o usuario básico solo da acceso básico. Si vosotros creáis vuestras tablas o queréis cambiar configuraciones, queréis cambiar privilegios, vais a tener que hacer copias y cambiar estos privilegios. Y luego tenemos lectores globales que no funcionan en Dataverse. Sé que hay un lector global de Microsoft que esto no funciona en Dataverse. Tenemos administradores globales que tendría la misma funcionalidad en Dataverse y muchísimos otros roles predefinidos. Importante, antes se podía romper y podías cargarte un rol de seguridad predefinido, pero ahora la nueva interfaz te impide eso. Cosa que agradezco muchísimo porque la verdad era un poco desastre. Vale, os voy a enseñar muy rápido. Yo tengo aquí mis entornos, vamos a entrar en uno de los entornos que tengo y vamos a darle acceso a un nuevo usuario. Voy a añadir a un usuario adicional, por ejemplo, voy a añadir al señor Bruce Wayne que tengo por ahí, a Batman. Y ya me dice que, como habíamos dicho en el vídeo 1, necesita un Microsoft Entra ID, necesita una licencia y necesita ser parte del grupo de seguridad del entorno. En este caso, como el entorno no tiene un grupo de seguridad, eso es algo que hay que configurar, que ya veremos cómo, básicamente me deja añadirlos uno por uno. Cuando yo le doy a añadir, lo que me recomienda la configuración de Microsoft es a partir de entonces asignarle un rol de seguridad. Vemos que le he asignado la unidad de negocio padre, luego veremos qué es eso, y ahora me dice, vale, pero como mínimo recuerda que tienes que asignarle un rol de seguridad, si no, no va a poder acceder al entorno. Yo le doy a cancelar y yo le doy a refrescar y veis que Bruce Wayne tiene acceso al entorno. Le he dado acceso, lo he añadido, pero es que cuando él intente entrar no va a poder porque no le habré asignado ningún rol de seguridad y esto no se hace de manera automática. Vale, siguiente bloque de seguridad, el elemento, el row, el registro. En Dataverse siempre todos los registros de una tabla pertenecen a alguien o a algo. Así. Ya puede ser a una persona en concreto, a un equipo o a un colectivo que se llama o a toda una organización. Y normalmente siempre puede ser solo a un usuario o solo a un colectivo. No podemos hacer que un elemento
pertenezca a varias personas o a varios colectivos. Para hacer eso lo que vamos a tener que hacer es un colectivo superior que englobe a todos estos colectivos. Importante tenerlo en cuenta. Tenemos dos tipos de propiedad del elemento y esto se define, ¿de acuerdo?, cuando se crea la tabla. Si la propiedad de la tabla define que los elementos son de propiedad organización, los únicos niveles de acceso que vamos a poder determinar en los roles de seguridad es ¿se puede o no se puede ejecutar esta acción? ¿Se puede escribir o no se puede? ¿Se puede leer o no se puede? Son los niveles de acceso que veremos en los roles. En cambio, si la propiedad es a nivel de usuario o equipo, este elemento, pues por ejemplo, los casos de un case management, o por ejemplo, yo estoy en un sistema de onboarding de nuevos clientes y el proceso de onboarding, ¿no?, lo que sería el abrir la cuenta, que sería un registro de Dataverse, puede pertenecer o a toda la organización o solo al equipo que se encarga de abrir cuentas. Pues eso determinará el nivel de acceso, si el acceso va a poder ser para toda la organización, para la unidad de negocio o para la propiedad o para el propietario del elemento. Lo importante es que esto se configura a nivel de la tabla. ¿Quiénes van a ser los propietarios, organización, usuario o equipo? Lo hacemos cuando se crea la tabla y no se puede cambiar. Y eso se pone siempre en mayúsculas porque es un elemento de seguridad muy recurrente utilizarlo para luego la configuración de seguridad y luego decimos, ay, pero es que ahora tengo que englobar varios dentro de una unidad de negocio que tienen distintos roles. Ya no puedo. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay ciertas tablas que no vamos a poder cambiar esta configuración. Por ejemplo, las listas elementales como los descuentos son tablas que pertenecen a toda la organización. No tiene ningún sentido que un descuento pertenezca a un equipo. Son tablas que se llaman de diseño, ¿no?, donde la propiedad pues, es más bien de primaria y por lo tanto no podemos llegar a esa granularidad. También hay ciertas tablas que solo pueden pertenecer a la organización, como son las tablas virtuales, y luego también tenemos otras tablas que solo podrán pertenecer a usuarios o equipos, como las tareas. Las tareas no pueden pertenecer a todo el mundo, tienen que pertenecer a un colectivo o a una persona. ¿Por qué? Porque tienen además campos que lo que hacen es traquear, gestionar los campos actuales, ¿no? Cuando tú una tarea le das a iniciar o le das que está en progreso, por detrás lo que hace es guardar fechas, guardar tiempos y todos esos campos se asignan a una persona o un colectivo, un grupo en concreto. Esto, el determinar si es organización o es usuario, para los elementos va a determinar el nivel de acceso que vamos a poder definir luego en los roles de seguridad. Pero además va a poder determinar los privilegios que vamos a poder, obviamente, definir en esta tabla. Ya no os preocupéis que vamos a recuperar este concepto. Lo importante es que veáis que a nivel organización vamos a poder definir si se puede o no se puede determinar cierta operación y a nivel de usuario-equipo el nivel de acceso lo determinará pues o la organización a la que pertenezcas, la unidad de negocio o la propiedad del elemento. Y que además las entidades que pertenecen a un usuario o a un equipo, esas tablas que se han definido así, van a tener 5 tipos de acceso, mientras que la organización vamos a tener menos niveles de acceso. Os tenéis que quedar con eso. ¿Eso qué también qué significa? Que si configuro el nivel de acceso a propietario, es decir, tú solo puedes leer contactos si eres el propietario de ellos, solo vas a poder leer tus contactos. Ese es el grado, ¿no? Hay los grados, es la profundidad que denominamos, hay distintos grados y que tú en un rol de seguridad sobre una tabla puedas determinar todos los grados o solo algunos grados, lo va a determinar esta configuración de la tabla y por lo tanto la propiedad del elemento como tal. Cuando nosotros configuramos las propiedades del elemento, hay ciertos campos en la tabla que se van a poder que se van a poder gestionar y eso se utiliza sobre todo si necesitáis acceder a información de una manera más específica.
Si el tipo de propiedad de la tabla se ha decidido a nivel de organización, normalmente se va a utilizar el atributo que es de Organization ID. Vais a ver que hay un atributo, una columna en la tabla que es la que se va siempre a escribir. Si va a ser propiedad de la organización de negocio, de la unidad de negocio, el campo que se utiliza es el Owning Business Units. Ahí es donde se va a escribir la información. Si es de usuario o equipo, el Owning Team o el Owning User. Y si no se ha determinado ningún tipo de acceso, es decir, nadie puede acceder, pues no tienen propiedad y no se utiliza, obviamente no se va a escribir ningún campo. ¿Por qué se utilizan distintos campos? Porque al final las unidades de negocio, los equipos, los usuarios también son tablas de Dataverse. Entonces, básicamente lo que hacen estos campos es apuntar a un registro de otra tabla. El Organization ID obviamente apunta a la organización, el Owning Business Unit apunta a registros de la tabla Business Unit, el Owning Team apunta a registros del equipo, el Owning User lo mismo. De este modo lo que hace es definirse esa tabla, qué atributos va a utilizar y hacia dónde van a apuntar. Es básicamente eso. Lo importante es que se utilizan o unos u otros y que solo normalmente se acaba llegando a una granularidad en concreto. Por ejemplo, si yo he definido un nivel de acceso, como comentábamos, ¿no? De tipo, solo vas a poder acceder si este elemento pertenece a ti como persona, ¿no? Como usuario. Y sobre la tabla contacto, y tengo privilegios de lectura. Si un usuario tiene en su propiedad un contacto, que en este caso es el contacto A, va a poder leer esos contactos. Ese elemento, todo el contacto A, lo va a poder leer. Pero no va a poder leer el contacto B, porque no tiene privilegios, el nivel de privilegios, ¿de acuerdo? En concreto, para poder leer el contacto. ¿Qué me dice el sistema? Recordad el privilege check. Me dice, ¿tienes privilegios sobre el contacto A? Y tú dices, sí, puedo leer. Vale. ¿Qué nivel de acceso necesitas? Que sea tuyo, owning. Tienes que ser el propietario. ¿Eres el propietario? No. Ah, pues nada. Habría otros niveles, los hemos visto, que si fuera la unidad de negocio, que el equipo, la organización. ¿Qué sería la organización? Por ejemplo, este esquema sería distinto y cambiaría, el contacto B estaría en verde. Si el privilegio fuera de lectura y el nivel sería organización, porque la tabla la hemos configurado en que se puede permitir que toda la organización que tenga privilegio de lectura pueda leerlos. Si tú eres propietario del contacto A, obviamente vas a poder leerlo. Y además, como tienes un nivel de organización del privilegio de lectura sobre contacto, también vas a poder leer el contacto B. Eso es lo que define el nivel de acceso que tienes sobre el privilegio. Y eso, que sean tantos niveles o menos niveles, lo determinamos cuando configuramos ese tipo de ownership, de propiedad del elemento en la tabla. Yo creo que fácil, ¿no? Pues no. Pues no, porque además se añade un elemento más. ¿Qué sucede si en el caso anterior yo no soy el propietario del elemento A, no puedo acceder al elemento B? Pero ¿qué pasa si el propietario del elemento B comparte conmigo el elemento B? Entonces sí que voy a poder hacerlo. Lo que se hace cuando compartimos un elemento es que permite que un usuario con ciertos privilegios comparta este elemento específico con otro usuario y con unos privilegios específicos. Siempre, ¿de acuerdo? Partiendo a partir de los tuyos. ¿Qué quiere decir? Que si tú solo tienes permiso de lectura, compartir y escritura sobre un elemento, lo que no vas a poder es compartir ese elemento con el permiso, luego lo veremos, append, ¿vale? O de eliminación a otro compañero, porque si tú no tienes esos permisos, por supuesto, no le vas a poder dar otros permisos a tu compañero. Le vas a poder dar los mismos o inferiores a los tuyos. Importantísimo. Cuando compartimos el elemento, solo garantiza el acceso. Recordar, privilege access. Solo garantiza el acceso. Por lo que si tú no tienes privilegios sobre la tabla, no vas a poder acceder. Por ejemplo, en el caso anterior, yo soy un usuario, me comparten un contacto B, pero yo no tengo privilegios de ningún tipo sobre la tabla contactos, ni de lectura, ni de escritura, ni de nada.
y a mí me dan unos privilegios, por ejemplo, que puedo escribir. Si yo no tengo privilegios de lectura, no voy a poder acceder a la tabla. Y las propiedades que permiten compartir un elemento se heredan. Es decir, si yo te he compartido contigo un elemento, ¿de acuerdo? De manera individual, pero te he compartido con un cierto setting que se llama cascada, quiere decir que todos los elementos hijos de ese elemento padre vas a poder leerlos también, siempre con el mismo privilegio que te he dado. Por ejemplo, un caso, la tabla caso, tiene muchos elementos hijos. Tiene tareas, tiene emails, tiene llamadas de teléfono. Por lo tanto, si yo comparto contigo un caso, ¿de acuerdo? Activo el cascading, es decir, te habilito que tú vas a poder leer de ese caso para abajo todo lo que depende de él, leer. Tú vas a poder leer las llamadas telefónicas, los emails y todo lo que se incluya dentro del caso. Siempre respetando el parenting. El padre es lo que yo he compartido contigo y vas a poder acceder hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Luego, la otra manera de dar acceso a un elemento en concreto es asignando a un elemento. Cuando un elemento es asignado a un nuevo usuario, equipo o organización, estos son los nuevos propietarios del elemento, la diferencia entre compartir y asignar. Asignar es, este elemento ya no es mío. Por ejemplo, yo estaba llevando las cuentas de una organización. Soy quien le lleva las cuentas financieras, los descuentos, le hago las revisiones fiscales, todo. Pero ahora esa cuenta ya no es mía. Por lo tanto, voy a asignar esa cuenta a un compañero. Yo ya no soy el propietario, lo es él. Lo que podremos habilitar en el sistema, y esto también lo veremos, es un setting en concreto que lo que hace es determinar si una vez has asignado el elemento, el antiguo propietario puede seguir accediendo o no. Esa sería una opción, ¿no? Es decir, tú ya no llevas las cuentas de esta empresa, pero yo decido si vas a poder leerlas o no. En este caso, por ejemplo, temas fiscales, temas de sueldos, temas monetarios, temas de banco, normalmente yo te asigno la cuenta y yo ya no puedo volver a ver esos datos. Esos datos ya no me pertenecen a mí, ¿no? Pero si, por ejemplo, hablamos de casos, pensad, yo recibo un caso, ¿no? Se me ha asignado un caso, por cualquier motivo yo decido que ese caso no debería estar asignado a mí y lo asigno a un compañero. Pero se me habilita la posibilidad de que yo puedo seguir viendo ese caso, ¿de acuerdo? Puedo seguir teniendo ciertos privilegios sobre este caso, bueno, pues por si en un futuro tengo que hacer un seguimiento o por si me tiene que servir de consulta o por si puede ser que ese caso vuelva a ser asignado a mí, ¿de acuerdo? Podemos ver en todo caso lo que ha ido sucediendo. Eso lo podemos decidir si se comparte o no. Por ejemplo, en esta Model App, bueno, tengo unas cuentas, ¿no? Y esta cuenta, Adatum, pertenece a mí misma, ¿no? Yo puedo hacer dos cosas. La primera es que yo puedo compartir este elemento con otra persona que no tenga acceso o que sí que tuviese, pero yo no lo sé, pero por si acaso se lo voy a dar. Cuando yo le doy acceso a esta persona, yo puedo decir cuáles son los permisos que le voy a dar. Como yo soy System Admin, le puedo dar cualquier tipo de permiso, ¿de acuerdo? En este caso vamos a decir que le damos permiso de lectura. Cuando yo le quiero dar permisos a Isaía, que es una persona, un usuario que yo tengo en mi organización, ¿no? Veis que este usuario no me aparece. Yo intento darle acceso a esta persona y me dice que no existe. ¿Por qué? Porque no tiene acceso al entorno. Por lo tanto, yo no le puedo dar acceso al elemento. Aquí ya hace un primer chequeo de si todo lo esencial lo cumple antes de poderle dar ese acceso. Otra cosa que yo puedo hacer en este caso es asignarlo. Yo asigno esta cuenta a otra persona, ¿de acuerdo? Voy a asignarla a un usuario o a un equipo. Y voy a asignarla en este caso a mi compañero Alex. Cuando yo la asigno, ahora lo veréis, lo que hace es cambiar el ownership, la propiedad, a Alex. Si yo hago un refresh y actualizo esta cuenta, como soy System Admin, puedo seguir modificándola. Pero ya os avanzo que si yo no fuera System Admin y como no tengo el setting habilitado, yo ahora mismo me daría un error de que no puedo seguir viendo esta cuenta. ¿Por qué?
luego también nos lo enseñaré, porque la cuenta tiene un nivel de privilegio de ownership, de owner, solo los propietarios pueden ver sus cuentas. Pero en este caso, ahora Alex, cuando entre en su registro de cuentas, va a ver una cuenta nueva, porque se la he asignado yo. Y si yo hubiese habilitado ese setting que dice que cuando se asigna nuevos records, nuevos elementos, las personas anteriores pueden seguir viéndola, aunque yo no fuera sistema admin, seguiría teniendo permisos de lectura sobre ese elemento. Bueno, ya hemos empezado a ver un poco esto de los roles de seguridad, ¿no? Ya hemos dejado a los elementos atrás, hemos visto que los elementos según una configuración de la tabla pueden ser de un usuario, de la organización, tenemos distintos niveles de acceso, se pueden compartir, se pueden asignar, pero realmente uno de los principales elementos de seguridad de Dataverse son los roles de seguridad, que es lo que engloba los privilegios y el nivel de acceso, ¿no? Los roles de seguridad en Dataverse son el principal elemento de seguridad. Como he comentado, asigna a un grupo de usuarios una colección de privilegios con un nivel de acceso concreto. Los roles de seguridad se pueden asignar a usuarios, equipos y unidades de negocio. Eso quiere decir que si a ti no se te ha sido asignado un rol de seguridad de manera individual, pero perteneces a una unidad de negocio que sí, de manera automática recibes por herencia todos los permisos, los privilegios que tiene ese rol de seguridad. Y como he comentado antes, los privilegios se acumulan, ¿de acuerdo? Y se suman todos los privilegios más altos que te den todos los roles de seguridad que se te han concedido. También veremos que los roles de seguridad pueden ser contraproducentes entre ellos. Es decir, que tú hayas asignado un rol de seguridad por un motivo y otro rol de seguridad por otro motivo y entren en conflicto. Y luego veremos cómo. Lo veremos en los siguientes vídeos, pues como os he comentado, los roles de seguridad es bastante complejo. Necesito primero que entendáis todos los conceptos de propiedad de las tablas, de los elementos, de las columnas, unidades de negocio, para luego decir, de acuerdo, ¿os acordáis de todo lo que gobernaba estos elementos? Vamos a echar un vistazo. Pero ya os voy adelantando que no solo es un poco complejo, sino que además es el hilo conductor de todo que nos va a abrir la puerta a los datos de Dataverse. Vale, ¿cómo podemos administrar el acceso a una tabla? Hemos visto los roles de seguridad y las unidades de negocio. Bueno, las unidades de negocio pueden ser auténticos dolores de cabeza, ya os lo digo. Si es bien verdad que Microsoft está mejorando muchísimo este elemento, y veremos las unidades de negocio modernizadas y las clásicas, ¿no? Las unidades de negocio son un elemento esencial en este modelado de seguridad que nos ayudará a administrar a usuarios y a qué datos pueden tener acceso. Si bien es verdad que el concepto unidad de negocio es algo que está en todas las organizaciones, ¿no? Departamentos, unidades de negocio, no tiene por qué ser uno a nuestra organización. No tenemos por qué decir, ok, recursos humanos, unidad de negocio y recursos humanos. Finanzas, unidad de negocio y de finanzas. Operaciones, unidad de negocio y operaciones. No tiene por qué ser así. Puede ser que lo estructuremos de distintas maneras. Puede ser que las unidades de negocio sean países, que yo tenga una aplicación, un CRM, que dé acceso a datos de clientes y mis unidades de negocio sean países. España es unidad de negocio, Inglaterra es otra unidad de negocio, Francia es unidad de negocio y todas conectan en una unidad de negocio raíz. Porque ya os adelanto que siempre tenemos una única unidad de negocio que representa a la organización como tal, ¿de acuerdo? Obviamente, que tú puedas ver o no los elementos heredados de las unidades de negocio padres o hijos, dependerá de los roles de seguridad y del nivel de seguridad que hayamos determinado en estos roles. Si un usuario pertenece a una unidad de negocio y este usuario tiene elementos bajo su propiedad, ¿de acuerdo? Yo tengo estos contactos que son míos. Automáticamente, ¿de acuerdo? Los elementos también pertenecen a la unidad de negocio por relación. Esos contactos pertenecerán a la unidad de negocio a la que yo pertenezca.
Hay una característica que permite habilitar, eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Porque es ya un poco más complejo. Permite que tú tengas elementos en propiedad de distintas unidades de negocio. Y eso no hace que esos elementos de negocio sean propiedades de tu unidad de negocio. Es el ownership across business units. Pero bueno, para que nos entendamos, de momento, ¿de acuerdo? Vamos a lo simple. Yo tengo un elemento en mi posesión, en mi propiedad, yo pertenezco a una unidad de negocio, automáticamente ese elemento pertenece o forma parte de mi unidad de negocio. Y de este modo podemos hacer segmentaciones y crear jerarquías, pues una unidad puede tener varias unidades hijas y así podemos ir creando un árbol. Ya también adelanto que intentaremos que sea el modelo más simple posible. Mirad, en este ejemplo tenemos que Contoso es nuestra unidad de negocio raíz, ¿no? Y tenemos dos departamentos, el departamento A y el departamento B. Y los hemos definido como unidad de negocio hijos. El departamento A es una unidad de negocio y el departamento B es otra unidad de negocio. De acuerdo. Cuando un nuevo usuario entra en un entorno, podemos definir a qué unidad de negocio pertenece. Si va a pertenecer al padre o a alguno de manera automática está al padre, o si pertenece a alguno de las secundarias. En este caso, por ejemplo, el usuario X tiene dos contactos y este usuario X tiene un rol que le da privilegios sobre la tabla de contactos. Y además, este usuario X tiene dos contactos en su posesión. Automáticamente, esos dos contactos pertenecen al departamento A. De manera así, de unidad de negocio. Pertenecen a ellos. Son míos en posesión, pero para que nos entendamos, a nivel de jerarquía estarían dentro de la unidad de negocio. El usuario Z, por lo contrario, tiene el mismo rol, puede ver contactos, editar contactos, lo que sea, y pertenece al departamento B. Y él tiene el contacto 3, ¿de acuerdo? Si el nivel de privilegios que tiene el usuario X es sobre mi propiedad, obviamente el usuario X solo va a poder ver el contacto 1 y el contacto 2. Si el usuario Z tiene nivel de privilegios de propiedad, va a ver el contacto 3. Si el usuario X tiene a nivel de unidad de negocio, va a poder ver todos los contactos de su unidad de negocio. Y lo mismo el usuario Z. Y ya os podéis imaginar qué sucedería si tuviese a nivel de organización. Ahora la pregunta es, ¿podrá el usuario Z en un caso predeterminado ver los contactos de X? ¿Y podrá ver los del usuario X en este ejemplo, ver los contactos de Z? Vamos a averiguarlo. Bueno, como administrador del entorno, para gestionar las unidades de negocio, me voy a admin.powerplatform.com, ¿verdad? Y me voy aquí a las unidades de negocio. Está en preview porque hay ciertas cosas que están en preview, como las organizaciones modernas, que vamos a hablar de esto en el siguiente vídeo, porque es como un nivel más, ¿no? Y ahora os estoy contando los básicos. Siempre vamos a tener por defecto una unidad de negocio que se genera en el momento en que nosotros generamos el entorno con base de datos Dataverse y se llama tan feamente como se llama el entorno. En el momento en que nosotros creamos una nueva unidad de negocio, nos dice cuál va a ser el padre. Por defecto es la del entorno, pero podemos crear la jerarquía tan compleja como queramos. Cuanto más compleja, más difícil de administrar. Pero bueno. Como veis, tenemos que esta organización tiene el departamento A y el departamento B, ¿de acuerdo? Y yo en el departamento A he añadido a Alex y si me vuelvo al departamento B, he añadido a Henrietta. Luego, si me voy a mi departamento padre, puedo ver que tengo a varios usuarios. Entonces, lo que os he explicado antes, aquí tiene mucho que ver el nivel de privilegios, el nivel de acceso, disculpadme, el nivel de acceso. Ya os adelanto que Henrietta, Alex y Johanna, ¿de acuerdo? Tienen los tres los mismos privilegios. Pueden leer, modificar, eliminar, todo lo que quieran, cuentas, ¿de acuerdo? Pero hay una diferencia. Uno pertenece a una unidad de negocio padre, ¿de acuerdo? Que es Johanna, y los demás pertenecen a las unidades de negocio hijos, que son uno al departamento A y el departamento B. Uno lo que podría llegar a pensar es, bueno,
todo lo que cree Alex en su unidad de negocio lo va a poder ver la gente de su unidad de negocio y la gente que pertenezca a la unidad de negocio de arriba. Y todo lo que cree Henrietta en su unidad de negocio lo va a poder ver Henrietta, su unidad de negocio y quien pertenezca a la unidad de negocio padre. Pues no funciona tal que así, porque esto hay que configurarlo, ¿de acuerdo? No funciona de manera nativa y os lo voy a demostrar. Si yo me voy ahora mismo a la solución, ¿de acuerdo? Como si yo fuera Johanna, si yo soy, disculpadme, si yo como administrador, disculpadme, del entorno, yo veo todo, veo las cuentas, veo una cuenta que ha sido creada por Alex, la vamos a ver, es de Alex, veo una cuenta que ha sido creada por Henrietta y veo una cuenta que ha sido creada por Johanna, cada uno en una unidad de negocio distinto. Si yo me muevo a la cuenta de Henrietta, yo veo la cuenta que ha creado Henrietta y cuentas otras que tenía Henrietta. Henrietta forma parte de uno de los departamentos hijo. Vamos a ver a Johanna. Johanna no es System Administrator como yo. Johanna pertenece como un usuario más a la unidad de negocio padre. Pues vamos a ver su perfil. Si yo me vengo al perfil de Johanna y entro en la misma aplicación y voy a todas las cuentas, no he puesto ningún filtro raro ni nada, veo que Johanna solo ve su cuenta. ¿Por qué no ve la de Henrietta y no ve la de Alex si se supone que pertenecen a unidades de negocio hijos? Pues porque, como os he comentado en el esquema anterior, sí que todos los compañeros de Henrietta de su misma unidad de negocio tendrían sus elementos, sí que lo mismo si los compañeros de Alex y la unidad de negocio, pero eso hay que configurarlo, del mismo modo que habría que configurar que si Johanna pertenece a una unidad de negocio superior, puede ver los elementos de las unidades de negocio inferiores. ¿Y por qué? Porque yo a estos usuarios les he asignado un rol de seguridad muy básico, que es el que viene por defecto en Dataverse, y dejadme un segundo que lo abra en Legacy porque sí, disculpad, pero la interfaz nueva aún no me gusta mucho. Si yo abro el rol de seguridad que yo les he asignado, que es el Basic User, y yo me voy a los elementos core, que en este caso tendríamos la cuenta, no sé si voy a poder ampliarlo un poco, sí. Y ya os adelanto algo de los roles de seguridad para que veáis que todo se relaciona, ¿no? En este caso, la cuenta tiene de tipo crear, leer, escribir, de todo, el nivel de privilegio usuario. Es decir, por mucho que tú pertenezcas a la unidad de negocio o incluso a la unidad de negocio padre, si a ti se te ha sido asignado un rol que solo puedes ver, solo tienes privilegios a nivel de acceso sobre tus cuentas, solo vas a ver tus cuentas. La única que lo puede ver todo soy yo, porque soy System Administrator. Pero en este caso, si yo quiero que todos los compañeros de Henrietta puedan ver los contactos que tenía Henrietta, en este caso tendría que cambiarlo a nivel de unidad de negocio. Y si yo lo que quiero es que Johanna pueda ver los contactos de las unidades de negocio A y B y por lo tanto los contactos de Henrietta y Alex, tendría que ponerlo en esto. Como veis, por lo tanto, todo se conecta y pertenecer a una unidad de negocio no te da ningún tipo de acceso. Lo que te da el acceso como tal es el rol de seguridad, el nivel de rol de acceso de seguridad que se le ha sido asignado a tu usuario por pertenecer a esa unidad de negocio. Lo sé, ahora mismo tenéis la mente a punto de explotar. Por eso he querido ir paso a paso, no me he querido ahora complicar con los roles de seguridad, ni mucho menos con las unidades de negocio cruzadas, ni mucho menos con otros elementos. Pero bueno, prometo que todo esto llega a buen puerto. Luego tenemos los equipos. Es una granularidad parecida a las unidades de negocio, pero no tan restrictiva. Un equipo pertenece a la unidad de negocio por defecto, es decir, toda unidad de negocio tiene un equipo de manera automática, pero también podemos tener distintos equipos. Un usuario puede pertenecer a varios equipos y un equipo puede tener en su propiedad varios elementos. Es decir, si yo lo que tengo es un
un sistema de gestión de casos, de soporte, yo puedo tener el equipo de las mañanas y el equipo de las tardes. Yo puedo decidir si los casos que ven los de la tarde lo pueden ver los de las mañanas. Pero al final mi manera de clasificar con equipos es la manera de decir, el caso se ocupa el de las mañanas o una persona en concreto, pero yo le puedo dar acceso o yo le puedo dar privilegios a un equipo. Esto ya es más a nivel de estrategia. Hay gente que le gustan, hay gente que los odia, hay gente que solo usa unidades de negocio, hay gente que dentro de unidades de negocio utiliza equipos. Eso pues es mucho, depende del diseño. A mí me gustan porque es una manera de asignar roles de seguridad de una manera más versátil. Pero bueno, por lo tanto, cuantos más equipos pertenezcas, más acceso vas a tener a otros elementos. Vamos a dejar la tabla y el siguiente bloque de seguridad es la columna. De acuerdo, vamos a poder acceder a registros, vamos a poder acceder en concreto a elementos, ¿no? Vamos a poder ver cómo acceder a todos los registros de una tabla. Y ahora vamos a poder ver cómo securizar, cómo aplicar seguridad a una columna en concreto. Tú puedes ser el propietario de un contacto, pero quizás no tener permisos para gestionar los permisos de esa columna. Antes se llamaba Field Security porque hablábamos de entidades, ahora se llama Column Level Security. Hay veces que ciertas columnas tienen información sensible que el resto de la tabla, y nos interesa securizarlo. Por ejemplo, hay campos de aprobación que nos interesa que jamás se puedan tocar, ¿no? No quiero estar cada vez que configuro un rol de seguridad acordarme de sí, esto voy a ponerle un JavaScript que este rol de seguridad no puede tocar. No. De este modo, si decimos jamás esta columna se puede tocar, no tengo que estar entrando en todos los formularios a ponerla en read only. Otra manera es, no quiero que este campo se pueda ver el contenido. Se puede modificar, pero no quiero que se vea el contenido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser? Pues información sensitiva, que yo puedo reescribir, pues por ejemplo, tu dirección porque la quieres cambiar o el número de teléfono, pero si yo accedo a tu cuenta de manera predeterminada yo no puedo ver tu dirección. Eso sobre todo, por ejemplo, estos agentes telefónicos a que les pedimos hacer cambios en nuestra cuenta, podría ser. Un password sería un ejemplo. Si os acordáis, sí, obviamente, si tenéis constancia cada vez que cambiáis un password, vosotros veis los asteriscos. Vosotros estáis escribiendo un password, pero vosotros no estáis viendo el password. Pues es algo parecido. O un campo que se tiene que actualizar una vez y jamás otra vez volver a ver el contenido. Ese sería un ejemplo. ¿Cómo vamos a habilitar el Column Level Security? Para eso vamos a crear unos roles de seguridad a nivel de la tabla solo para ese campo. Ya no son los roles de seguridad otros de los que hablábamos, son unos roles de seguridad específicos que van a permitir la lectura, la creación o la modificación. Vamos a verlo. Bueno, volvemos a la solución que teníamos creada, muy, muy fácil. Tenemos una columna personalizada que la hemos llamado Limited Access, ¿de acuerdo? Y para poder habilitar que esa columna tenga una seguridad distinta al resto de columnas de manera excepcional, cuando le damos a opciones avanzadas, vemos que de manera general nos permite habilitar la seguridad de la columna, ¿no? Y nosotros le damos a guardar. En este momento nos va a permitir no solo asignarle roles de seguridad, sino que a esas personas en concreto asignárselos. Ahora, lo siguiente que tendríamos que hacer, siempre obviamente dentro de nuestra solución, es crear a nivel de seguridad un nuevo perfil de seguridad para esa columna en concreto. Cuando nosotros entramos en la cuenta otra vez, vais a ver que aparentemente no hay ningún tipo de cambio. Y ahora lo que vamos a tener que hacer, como veis, aún a nivel de legacy, por eso os digo que hay cosas que a mí me sigue gustando o prefiero seguir gestionándolo a este campo o a nivel de la interfaz antigua porque es como más rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar este rol? Pues este rol de seguridad se va a llamar Limited Access Field, ¿no? O columna, o column. Venga, vamos a poner column, que es el predeterminado. Vale.
¿Cuáles van a ser los usuarios? Esto lo que nos va a permitir es cuáles van a ser los usuarios y cuáles van a ser los permisos que va a tener este rol. De momento lo vamos a guardar, que si no, no nos permite cambiarlo. Y ahora vamos a darle los permisos. Ahora nos aparece dentro de esta solución, que es donde nosotros estamos creando el rol, todas esas columnas que tienen habilitada la seguridad, ¿de acuerdo? Porque si nosotros no le hacemos nada, ahora mismo esa columna, además os lo voy a enseñar, por mucho que le hayamos activado el acceso segurizado, ahora mismo no podemos hacer nada sobre esa columna. Ahora Johanna ahora mismo no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hemos definido un acceso. Lo que hemos dicho es, ahora esta columna es restringida, pero no hemos dicho ni de qué tipo ni a quién. Por lo tanto, ahora mismo sigue igual en el sentido en el que si había contenido está guardado, pero no podemos acceder a ella. Vale, pues aquí tenéis la columna. Vamos a definir cuáles son los campos como tal de seguridad. A ver si me permite accederlo ahora. Y me dice, ¿vamos a permitir la lectura? Vamos a decir de momento que sí. ¿Vamos a permitir la escritura? De momento no. Y de momento no vamos a poder añadir información cuando se crea. Solo vamos a poder leer si ya había información en ese campo. O venga, vamos a hacerlo distinto. Vamos a permitir que sí, que vamos a poderlo modificar y luego lo hacemos al revés. Ahora, ¿a qué usuarios le vamos a dar este rol en específico? Ahora, que no lo había añadido. Cuando voy con la pantalla ampliada a veces se me olvidan cosas. Vale, y ya tenemos los permisos garantizados por este y cuáles son los usuarios o el equipo. Ahí lo más mejor sería añadir a Johanna a un equipo para no tener que estar usuario por usuario quitando y añadiendo acceso. Vale, en este momento cuando Johanna vuelve a actualizar la página de Model Driven Apps, a ver si se quita ahora, que tarda un poco en limpiar la caché, vemos que ha salido un icono que nos dice, bueno, este campo está securizado, ¿de acuerdo? Hay una seguridad aplicada a este campo, pero como le hemos permitido acceder a información y modificarla, vamos a hacerlo. Vamos a poner, pues, nuevo valor X y lo vamos a guardar. Me ha dejado cambiar el valor porque tengo acceso y ahora podría seguir cambiándolo. Vamos a actualizar este rol de seguridad específico que hemos creado. Entonces, me voy a todos, a ver si me sale ahora el rol de seguridad. Vamos a decir editar. Y ahora, en vez de actualizar y leer, solo vamos a permitir leer. Y le doy OK y le digo que guardar. Me dice que sí, que estoy cambiando, ya lo sé. A ver si ahora cuando actualice me limpia bien la cache. Perfecto, ya vemos que el icono ha cambiado, ¿no? Y que es que está bloqueado, está en read only. Ahora puedo leerlo, pero no puedo modificarlo. Así que esta sería una manera de aplicar seguridad. Último, pero no menos importante, y el que ha sido un quebrador de cabezas bastante importante. La jerarquía de seguridad. Vale, en el momento en que nosotros tenemos ciertos elementos de seguridad que combinados con estos bloques nos permiten, como hemos visto antes en la unidad de negocio, empezar a crear un poco de jerarquía, ¿no? Empezar a conectarlo todo para poder hacer uno a uno cómo son los permisos o los accesos de nuestra organización en cómo serían en nuestra aplicación, ¿verdad? Un manager tiene que acceder a la información que pueda acceder un manager, esta unidad de negocio, etc. Entonces lo que vamos a hacer es combinarlo un poco. Ya os adelanto que va a ser un primer contacto, no va a ser muy complejo, que ya sé que el vídeo como tal ha sido un poco denso. Diferenciaremos dos maneras de estructurar una jerarquía cuando diseñamos seguridad. Vamos a hacerlo por manager o por posición. Y también ya os adelanto que voy a utilizar las imágenes que nos da Microsoft en la documentación, que por cierto la podéis encontrar en la descripción del vídeo, los enlaces en detalle de todo lo que estoy explicando, para representaros
dos modelos que tenemos para poder diferenciar la jerarquía en organización. Hay muchísimos más, pero hay un setting, una configuración en específico que permite ir de uno a otro. El primero de todo que tenemos es la jerarquía de manager. Pensad que esta es nuestra organización, ¿no? Tenemos el CEO, hay el vicepresidente de ventas, de servicio, tenemos a los sales managers, tenemos a los service managers, a los de ventas, de soporte. De acuerdo. Yo podría definir de un modo que quiero que toda la información que están gestionando el vicepresidente de ventas y el vicepresidente de servicio pueda acceder su manager, que es el CEO. Esto sería un ejemplo. El siguiente ejemplo de acceso es no. Yo quiero que todos los datos que están gestionando los managers, los sales managers y todos los datos que están gestionando los service managers puedan acceder su manager, el vicepresidente de ventas, y a la vez su otro manager, que es el CEO. Y aquí ya hablamos de un concepto que es la profundidad, porque el CEO en este modelo de jerarquía va a poder acceder a los datos de los managers de ventas o de servicio por profundidad 2, por un tipo de jerarquía de manager de profundidad 2, porque yo soy el manager de tu manager, básicamente, ¿no? Y esta profundidad es la que marca el límite. ¿Podrá el CEO acceder a los datos que pueden acceder los agentes de ventas? No. En este modelo de jerarquía no. Pero sí a los datos de todos los demás. ¿Cómo funciona esto? Es un poco complejo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos. En este modelo, ¿de acuerdo?, de jerarquía de manager, cada uno tiene acceso a los datos que le pertenecen, o los datos que han sido compartidos por otro usuario, o a los datos que tienen acceso por ser miembro del equipo que son. Vale, entonces tenemos que el usuario A es manager de B. El usuario B tiene acceso por unidad de negocio de lectura a la tabla de contacto. ¿De acuerdo? Yo soy tu manager y tú tienes acceso por unidad de negocio por acceso unidad de negocio al privilegio de lectura de la tabla contacto. ¿De acuerdo? El usuario A tiene acceso de owner, es decir, de propiedad. El nivel de acceso es de propiedad, de lectura a la tabla de contacto. Y el usuario C tiene acceso de propietario, de lectura a la tabla de contacto. Pero C no tiene como manager al usuario A. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, como el usuario B tiene acceso de tipo unidad de negocio, le permite ver todos los contactos dentro de su unidad de negocio, que en este caso pues sería el contacto 1. Y como el contacto 1 pertenece al usuario C, obviamente el usuario C puede ver el contacto número 1. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿puede el usuario A ver el contacto número 1? Tic-tac, 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 tic-tac. Sí. ¿Por qué? Porque el usuario A hemos indicado que va a ser el manager B y automáticamente por jerarquía todos los elementos a los que pueda acceder el usuario B va a poder acceder el usuario A. Entonces, en este caso, va a poder ver el contacto número 2. Y en este caso, el usuario A, como es el manager directo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si el contacto número 2 ha sido compartido con el usuario B? ¿Qué sucedería en este caso? El contacto 2 pertenece al usuario C, vamos a suponer, puede ser, por lo tanto puede acceder, y ha sido compartido con el usuario B. ¿Puede el usuario A verlo? Tic-tac, 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 tic-tac. No. Porque como no pertenece a la unidad de negocio del usuario B, simplemente le han dado acceso de manera esporádica porque lo han compartido, el usuario A, por ser manager de B, no va a poder ver los contactos que pertenecen a C, por mucho que hayan sido compartidos de manera específica al usuario B. Qué dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, pues esta es una manera
de la jerarquía. Hay que entender muy bien la jerarquía. Tú vas a poder ver mis elementos siempre y cuando sean míos, ¿de acuerdo? Sean de mi propiedad o sean de la propiedad de mi unidad de negocio. En este caso, el contacto número 1 no era de la propiedad del usuario B, pero sí que era propiedad del usuario C y por tanto del usuario A, por mucho que el usuario A no fuera manager de usuario C. Es curioso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una manera de trabajar. Se habilita los managers, se dan de alta, esto lo veremos en un ejemplo la semana que viene, y por lo tanto lo que yo voy manteniendo es jerarquías. Tú, por ser debajo mío, yo puedo acceder. Vale, vamos al siguiente ejemplo, jerarquía de posición. En esta manera no vamos a crear una profundidad de managers, eres manager de, y por lo tanto se van a ir heredando los permisos, sino que de esta manera, a mí, por ejemplo, es mi favorita, porque es una manera más fácil, también depende obviamente de las circunstancias y de lo que te pida el proyecto, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, me es más fácil de explicar a la persona que luego va a mantener el sistema de acceso a Dataverse. En este caso, en vez de hacer distintas posiciones y tú heredas porque tú perteneces, lo que vamos a fijarnos es, voy a crear un rol de seguridad por posición. ¿Qué eres el vicepresidente de ventas? Purrurru, vas a poder acceder a todo esto. Da igual quién esté por debajo tuyo y de quién sea el elemento. No, turrurru. Vicepresidente de ventas, vas a poder hacer todo esto. Vicepresidente de servicio, turrurru, vas a poder hacer todo esto. Da igual, no hay heredados, nada, todo esto vas a poder hacerlo. Y diseñamos un modelo de seguridad basado en qué derechos tienes que tener tú como manager, no qué derechos tienes que tener sobre los elementos de los que tienes por debajo de ti. No, es tú qué vas a poder hacer. Y por lo tanto, incluso si pertenecen a unidades de negocio distintas, en este caso vamos a poder cruzar, ¿no? Y es cuando se entablan las unidades de negocio cruzadas. Como yo soy el vicepresidente de ventas, me da igual a qué unidad de negocio pertenezca estos datos, pero yo voy a poder acceder a ellos. Es de esta manera. Entonces, la profundidad viene marcada por la configuración misma que le des a la seguridad. Van a tener tanta profundidad como tú les dejes a nivel de acceso. Es básicamente así. Y en este modelo vamos a suponer siempre que una posición más alta en la jerarquía siempre te va a dar más permisos. En cambio, si habéis visto antes, era un poco difuso. Vale, pero no es el manager de C, pero sí que puede acceder porque tiene... No, aquí es cuanto más alto, más permisos tienes. Y para eso, pues habrá que configurarlo de este modo. Pero como he dicho, todo esto lo veremos más detalle la semana que viene, porque ya por hoy creo que habéis visto suficiente y habéis empezado a entender cómo funcionan las jerarquías, cómo funcionan los elementos y cómo podemos securizar todos los bloques de seguridad. Entonces, la semana que viene vamos a ver los roles de seguridad en profundo, vamos a definir esos privilegios CRUD, ¿no? Vamos a añadir los append, append-to, vamos a entender esos niveles otra vez, más ejercicios. Vamos a entender otra vez qué diferencia hay entre owner-based, entre business unit, entre organización, esa profundidad de la que hablábamos. Y luego os voy a poner ejemplos reales, end-to-end. Os voy a poner, son 2 ejemplos, ¿vale? Os voy a decir, mirad, os han dado esto y tenéis que crearlo. Y luego os han dado esto. Y os voy a enseñar 2 maneras para cada ejemplo de establecer la configuración de seguridad. Y nada más, muchísimas gracias por seguirme otra vez en este vídeo. Yo sé que ha sido un poco denso. Voy a dejar los marcadores también en la descripción del vídeo para que te sea más fácil retroceder y avanzar. ¿Vale? ¿Qué decía Mar del privilegio? Vale, ¿qué era el privilegio esto? ¿Qué era el acceso esto? Y puedas avanzar y retroceder de una manera más sencilla. No olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo, darle a like, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Te agradezco muchísimo tu apoyo y dale a la campanita para no perderte el tercer vídeo de esta serie de vídeos. Cuídate y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!